Bienvenidos al canal F1 for Everyone. Hoy les contaré el que hasta la fecha es considerado el peor accidente no solo en la historia de la Fórmula 1, sino del automovilismo en general. Te contaré el contexto y las condiciones en las que pasó y las medidas que fueron implementadas en las regulaciones para que no se repitiera esto jamás. Comencemos. Estamos en el año 1955. El automovilismo está en su época dorada, ya que la Fórmula 1 había sido creada solo 5 años antes y desde un inicio fue considerada la categoría reina a nivel mundial. Figuras históricas como Juan Manuel Fangio, Stirling Moss o Josep Farina, de los cuales sus carreras son recordadas incluso hoy en día, corrían en esa época. En la actualidad se siguen viendo los riesgos en las carreras de acelerar un automóvil a 300 km por hora, como es el caso de los accidentes que han habido en temporadas recientes, como Max Verstappen en el Gran Premio de Silverstone o Romain Grosjean en el 2020. Pero gracias a las medidas de seguridad que han sido implementadas con los años, estos accidentes solo dejaron algunos rasguños o quemaduras en los pilotos, nada demasiado grave. Pero esto no siempre fue así. En sus comienzos los pilotos ni siquiera contaban con cinturones de seguridad, preferían salir volando de sus coches en un choque a quedarse atrapados en el metal, y la Fórmula 1 tampoco estaba tan interesada en la seguridad de los pilotos y los fans como lo está ahora. Habiendo explicado esto, los introduciré al contexto de la historia. En 1954, Mercedes-Benz se unió a la Fórmula 1. Debemos recordar que esto era algo muy importante para la compañía, que poco después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945, hubiera restaurado sus fábricas bombardeadas en la guerra y su economía, para poder competir otra vez contra los británicos de la escudería Jaguar, que eran sus mayores rivales en ese momento, solo que ahora competirían en una pista. Mercedes-Benz era todo lo contrario a Jaguar en términos de desarrollo del auto. Mientras que Mercedes era una gran fábrica apoyada por toda una nación, Jaguar era una pequeña compañía de coches con apenas 14 mecánicos, aunque los dos habían llegado a construir coches de primer nivel que compitieran con los Ferrari, Alfa Romeo o Maserati, hasta que llegó Mercedes-Benz. De cierta manera, era una reminiscencia de lo que había pasado una década antes, los británicos enfrentándose a los alemanes en territorio francés, más específicamente el Circuito de la Sarthe, que es donde se ha llevado a cabo desde 1923 la carrera de las 24 horas de Le Mans, que es la carrera protagonista de esta historia. Es el 11 de junio de 1955. Más de 300.000 espectadores se juntan, estando la gran mayoría en la línea de meta para ver a sus pilotos favoritos subirse al auto y correr durante 24 horas seguidas. Incluso, aunque solo 2 semanas antes, el piloto 2 veces campeón del mundo, Alberto Ascari, había tenido un desafortunado accidente que le había costado la vida. Pero hasta ese entonces, se creía que los únicos arriesgando la vida eran los pilotos, más no los espectadores. El ambiente estaba muy animado ese día, con muchísimas familias que habían viajado de todas partes para presenciar el mayor evento automovilístico de la época, y otras personas de otras partes del mundo también se unían ya que también era televisado. En esta historia hay 4 protagonistas, y se los presentaré para que puedan comprender mejor la historia. Pierre Levegh, que era un piloto francés del equipo Mercedes que corría en otro carro junto a Juan Manuel Fangio, argentino también piloto de Mercedes. Lance Macklin, piloto británico que corría para el equipo Austin Healey, y Mike Hawthorne, que corría para el equipo de Jaguar en ese entonces. Y después de esta breve introducción, comencemos con los hechos. Comienza la carrera a las 4 de la tarde, hora de Francia, y a eso de las 6 de la tarde, el argentino Juan Manuel Fangio iba atrás de su compañero de equipo Pierre Levegh, ambos conduciendo los 2 coches de Mercedes-Benz, el famoso e icónico Mercedes 300 SLR. Juan Manuel Fangio ya había logrado sacarle una vuelta de ventaja a la mayoría de rivales, excepto a su principal competencia, el Jaguar conducido por Mike Hawthorne, y Pierre Levegh iba justo adelante de Fangio en la pista, pero Fangio le llevaba una vuelta de ventaja. Mientras Fangio estaba batallando para conseguir el primer lugar, Hawthorne adelantó a un coche del equipo Austin Healey, que era conducido por Lance Macklin. Pero debemos recordar que en esta época los pits no estaban afuera de la pista en un lugar seguro, sino que literalmente estaban junto a la línea de meta a unos pocos metros de donde los demás coches pasaban a más de 200 km por hora intentando hacer maniobras de rebase.
algo extremadamente peligroso y que definitivamente no estaría permitido con las medidas de seguridad modernas. Ahora la situación está así. Tenemos a Jaguar, el primer lugar de la carrera, hasta enfrente. En medio está el coche que acaba de ser rebasado, y atrás de él se encuentran el Mercedes de Pierre Levegh intentando rebasar al piloto de Austin Healey que estaba en medio, para poder alcanzar al Jaguar, y a Juan Manuel Fangio atrás del Mercedes de Pierre Levegh. Lo que pasó fue que después de que el Jaguar rebasara al piloto de Austin Healey, los mecánicos le hicieron señas de que entrara a los pits, por lo que Hawthorne frenó casi completamente el coche dentro de la pista para hacer una parada en pits. Esto ocasionó que el piloto Lance Macklin, el piloto recién rebasado, tuviera que evitar el Jaguar y hacer una maniobra hacia la izquierda de la pista, separándose de los pits, pero lo que no vio es que tenía a los dos Mercedes a toda velocidad atrás de él. La tragedia ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Como un último acto de reflejo por parte de Levegh antes de chocar con Lance Macklin, levantó la mano para advertirle a Fangio del peligro, y sin poder esquivar el coche que tenía enfrente, este sirvió literalmente de rampa para que el Mercedes de Pierre saliera volando a más de 200 km por hora sobre la parte izquierda de la pista, donde estaban los espectadores, explotando al estrellarse contra un muro de hormigón y perdiendo la vida, desgraciadamente, él y otras 80 personas. Y al estar hecho su carro de muchas piezas de aleación de magnesio, dificultó las labores de extinción del fuego, ya que el agua solamente avivaba las llamas. El coche de Macklin rebotó contra el muro de boxes, donde habían personas que salieron heridas, y desafortunadamente otra que fue desvivida. Pero Macklin salió ileso del incidente. Juan Manuel Fangio y Mike Hawthorne sí pudieron evitar completamente el accidente, aunque Fangio solo por poco. La carrera siguió a pesar de todo, aunque la explicación oficial fue que de haber detenido la carrera se hubiera generado demasiado tráfico de las personas saliendo, lo que hubiera impedido que los servicios de emergencia pudieran entrar a atender a las personas heridas. Por la noche, el equipo de Mercedes-Benz decidió retirarse de la carrera por órdenes directas de la sede de Mercedes en Stuttgart, Alemania, por lo que Hawthorne continuó con la carrera y celebró una amarga victoria al otro día, ya que la prensa lo señaló como el principal responsable del incidente. 2 días después, todas las competiciones automovilísticas fueron prohibidas en Francia, y poco después le siguieron Alemania, España y Suiza, siendo así prohibidas en 4 países. Si somos objetivos, este accidente ocurrió debido a las pocas o prácticamente nulas medidas de seguridad de esos tiempos, más que a la negligencia de los pilotos que estaban corriendo. Y a día de hoy, afortunadamente para pilotos y espectadores, este tipo de accidentes han sido prácticamente erradicados y marcaron un punto de inflexión crucial en los avances radicales de la seguridad y la tecnología que está presente aún en las pistas de todo el mundo. El camino hacia la seguridad es un viaje que continuamos con determinación y respeto. Gracias por unirte a nosotros en este recuerdo y reflexión sobre una página crucial en la historia del automovilismo. Nos vemos en el próximo video.